Me alegra muchísimo estar aquí pues hoy con ustedes para hablar de un tema que me apasiona, que me ha motivado en muchos procesos de investigación y de estudio y de análisis y como parte también de entender mi propio proyecto de vida, que es la autonomía económica. Y voy a empezar simplemente señalando dos cosas. Yo nací en una familia que en su momento para mí era absolutamente atípica, un papá filósofo, pintor, artista y una mamá académica. Mi papá cuidador y mi mamá, digamos, la mujer que controlaba la gestión de los recursos en el hogar. Y esa pregunta, por el tipo de familia en la que yo nací y la forma en la que se desempeñaban los roles de género en mi hogar, todo el tiempo me generó mucha confrontación, pues cuando salí obviamente al mundo de la conversación pública y entendí y cuestioné pues algunos roles de género y algunos estereotipos que marcan y definen las posibilidades que tienen muchas mujeres de asegurar dos cosas. La primera, la autonomía de sus recursos y la administración de sus propios ingresos financieros. Y lo segundo, la pregunta por el tiempo, y especialmente el tiempo libre con el que cuentan las mujeres para pensar, para formarse, para disfrutar y por supuesto para obviamente tener un abanico de posibilidades que les permita construir su propio proyecto de vida. Entonces hoy, yo sé que el tiempo es corto, les voy a hablar un poco de qué es la autonomía económica y por qué es importante hacer conciencia de las barreras internas y las barreras estructurales que nos encontramos las mujeres en el mundo para tener autonomía en nuestros recursos, para disponer y poder decidir sobre nuestros ingresos financieros. ¿Y por qué es tan importante además repensar el rol de las mujeres en el mercado laboral? Porque además no es una conversación solo en función de la justicia social y la equidad, sino las enormes repercusiones que tienen para la economía de un país, que tienen para el Producto Interno Bruto de un país, para los ingresos que tiene un país en términos de su economía formal, la participación de las mujeres en ese mercado. Entonces empiezo simplemente invitándonos a pensar muy bien, y a mí me gustó mucho esta campaña, que yo sé que es una campaña muy simple, a invitarnos a pensar cuáles son esos imaginarios que tenemos sobre los hombres y las mujeres y sobre los roles que ocupan los hombres y los roles que ocupan las mujeres. Y yo sé que esto hace parte de la conversación permanente y es cómo hacemos conciencia de esos estereotipos de género y esos roles de género, esos imaginarios o ese sistema de creencias que tenemos sobre los roles y un poco las funciones que ocupa una mujer en la sociedad y obviamente los roles y las funciones esperadas de un hombre en la sociedad. Obviamente si nosotros nos ponemos en la lógica de imaginarnos un presidente de una compañía o un profesional que esté al frente de una compañía, o lo mismo cuando tratamos de entender, por ejemplo, a un miembro de una junta directiva, indirectamente o directamente nos imaginamos a un hombre. Si pensamos, por ejemplo, en esa persona que pide el permiso para ir por las notas de los niños, o esa persona que está al frente, por ejemplo, de los servicios de la salud o el cuidado, inmediatamente nos imaginamos a una mujer. Y eso hace parte también de una conversación permanente sobre los estereotipos de género, sobre los roles de género y sobre la necesidad que tienen las mujeres y los hombres de cuestionarse esos roles, porque finalmente son roles construidos culturalmente, que así como se han construido culturalmente se pueden deconstruir. ¿Por qué les hablo de esto, de los roles y de la importancia de pensar esos sesgos y esos estereotipos de género? Porque esos roles no son solo simbólicos, esos roles materialmente significan cosas y materialmente disponen y definen unas barreras que impiden que las mujeres participemos en ciertos sectores de la economía, que tengamos mayor poder de negociación o que incluso tengamos una mejor remuneración. Hacer conciencia de esos sesgos genera o materializa unos cambios importantes que, insisto, no solo tienen repercusiones simbólicas, sino también tienen repercusiones materiales y económicas. Un contexto pues muy breve de Colombia, el 52% son mujeres. Por supuesto tenemos, y ahorita lo decían al principio, un enorme desafío en lograr que más mujeres participen del mercado laboral. Hoy tenemos una brecha de alrededor de 5 puntos entre la participación de los hombres y las mujeres en el trabajo, en el empleo de este país. Por supuesto es una brecha que que se ha ido expandiendo o contrayendo en función, por ejemplo, de la pandemia y otros momentos de crisis, pero hay elementos muy importantes de la participación
participación de las mujeres en el empleo que tenemos que revisar y sobre los que tenemos que hacer conciencia para ser emprendedores de política y generar cambios estructurales. Un asunto muy importante a propósito de la autonomía financiera es el peso que tiene el cuidado, la economía del cuidado, la forma en la que las mujeres y los roles de género han definido que son las mujeres quienes cuidan del hogar, especialmente de actividades no remuneradas como lavar, planchar, cuidar a los hijos, cuidar a dependientes, administrar el hogar y tomar decisiones relacionadas sobre ese cuidado. Y parece menor, pero esto ha definido en buena parte la posibilidad o no de participar activamente en el mercado laboral, precisamente porque hay unos sesgos que acompañan esa economía del cuidado que ahorita les voy a contar un poco más en detalle. Y pues ahorita lo decía Natalie al principio, tenemos el reto no solamente de más mujeres participando del mercado laboral, sino también más mujeres conscientes de su capacidad para emprender, para negociar, para buscar financiación, para acceder a mercados, para empoderarse alrededor de lo que implica ser autónomos económicamente. Entonces, ¿qué implica la autonomía económica? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ser autónomas económicamente? Hablamos fundamentalmente de poder generar y hacer uso de nuestros recursos, de disponer libremente de esa gestión de recursos y, por supuesto, del tiempo que se requiere para alcanzar un proyecto de vida, para poner en marcha ese proyecto, para poder tomar decisiones autónomas sobre cómo generar recursos, cómo invertir esos recursos y cómo, insisto, construir ese proyecto o ese sueño. Para esto, claramente, y eso es un poco mi mensaje, las mujeres enfrentan barreras, insisto, internas, que están asociadas a los estereotipos de género, pero también barreras estructurales que socialmente se han creado alrededor de los estereotipos y que las mujeres tenemos que ser muy precisas y muy cautas para justamente romperlas. Y eso es lo que les quiero contar el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay factores como la economía del cuidado, como la menor participación en el mercado laboral, como las mujeres para equilibrar vida personal y vida laboral se autoseleccionan en ciertos sectores de la economía que por lo general son o menos remunerados o están en sectores informales con menores condiciones, y eso hace que efectivamente el camino, la carrera o la posibilidad de autonomía económica pues sea más compleja o sea más difícil o tome más tiempo. ¿Por qué es importante hablar de autonomía económica? ¿O qué implica y cuáles son esos factores que al final repercuten en la pregunta por la autonomía económica? Hablar de autonomía económica tiene implicaciones en términos de poder controlar los ingresos o tener autonomía, capacidad de decisión, libertad para generar ingresos y disponer de esos ingresos. Pero además porque la autonomía económica está directamente relacionada con la prevención de las violencias de género. ¿Por qué? Porque replantea la forma en que las mujeres negocian en el hogar. Una cosa es que una mujer tenga un salario secundario, otra cosa es que un hogar tenga doble ingreso y pueda tener mayor margen de negociación con su pareja o con sus miembros de la familia. Eso es absolutamente importante porque la autonomía económica da autonomía para tomar otro tipo de decisiones importantes en el hogar. Lo tercero es que, claro, en la medida en que una mujer tiene un proyecto económico, tiene un proyecto que incide en generar ingresos y toma libremente decisiones sobre esos ingresos, eso también le permite generar o regular asuntos relacionados con la fertilidad y con la dependencia del cuidado, y ahorita hablaremos un poquito más del tema. Y por supuesto, hablar de autonomía económica también nos lleva a repensar entonces cómo logramos que tanto los gobiernos como las empresas privadas como la comunidad ayuden a reducir y repartir mejor el cuidado, porque si tenemos un hogar con doble ingreso, pues ya el cuidado del hogar no es de las mujeres, es de los miembros de la familia, o nos toca pensar en un sistema de servicios de cuidado que nos permita equilibrar la generación de ingresos mía como mujer, obviamente de los demás miembros del hogar, y lo que implica, por supuesto, cuidar a terceros, cuidar a hijos, cuidar el hogar, de modo tal que pensemos en transitar hacia una economía del cuidado mejor remunerada. En resumen, hay barreras internas y hay barreras externas que condicionan la autonomía económica y que yo quiero que hoy seamos conscientes de eso. Las barreras internas, por ejemplo, la confianza, la seguridad, la capacidad de agencia, por supuesto, los roles de género, ahorita lo decíamos, esas limitaciones culturales que nos han marcado desde que nacemos y que nos dicen qué debe hacer un hombre y qué debe hacer una mujer, pero además también el síndrome del impostor, y ahorita hablamos un poco de eso. Y por supuesto hay barreras externas, claro, esos estereotipos también crean, como les decía, no solamente símbolos, sino también barreras que hacen que las mujeres pues encuentren mayores obstáculos para crecer en el mercado laboral, para participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones, para, como decíamos ahorita, acceder a cargos de decisión o de toma de decisiones en una organización.
Y ahorita hablaremos de ellos. Empiezo por lo primero, lo más importante y seguramente lo que ustedes han ido conociendo a lo largo del programa, y es las barreras internas que están asociadas también a ese sistema de creencias que ha dicho o ha reproducido esa idea que los hombres pueden hacer algo y las mujeres pueden hacer algo, y hay unas limitaciones culturales que van creando, insisto, barreras reales en la forma en la que las mujeres participan del mercado laboral. Esos estereotipos de género, esos roles de género que un poco dicen la mujer puede trabajar en estas áreas de la salud, áreas del cuidado, áreas de las comunicaciones, mientras que los hombres pueden trabajar en las ingenierías, en la tecnología, en la innovación, generalmente áreas mejor remuneradas, ¿cierto? Y que de alguna forma condicionan la participación de la mujer en esos escenarios, en este caso en esos sectores de la economía. Estas barreras pues también se van configurando unas formas de ser y de pensar, y por supuesto crean otras barreras más interesantes sobre las que tenemos que trabajar. Obviamente a los hombres también les pasa, que es el síndrome del impostor, y es ese cuestionamiento interno, esa duda interna sobre el potencial propio, sobre las capacidades propias, sobre las posibilidades y los logros, que va reproduciendo obviamente limitaciones en el mindset, en la mente, ¿cierto? Y que al final también termina repercutiendo sobre qué podemos hacer, qué proyecto podemos construir, dónde podemos soñar el desarrollo de nuestras capacidades. Obviamente hay mujeres referentes que nos han ayudado a decir, bueno, somos capaces de llegar a esos lugares de toma de decisiones, somos capaces de romper esos estereotipos, somos capaces de llegar a ciertos sectores, al sector de la tecnología, al sector de la educación siendo una mujer trans, a la música, a el direccionamiento de organizaciones, de fundaciones, de empresas. Esos referentes son importantes simplemente para decirnos es que es posible que las mujeres puedan tener un abanico más amplio de posibilidades y de toma de decisiones, y empezar a cuestionar en primer lugar esos estereotipos de género, esas creencias que, así como les decía ahorita, son culturales, así como son creadas culturalmente, pueden deconstruirse, pueden eliminarse, pueden cuestionarse y pueden de alguna forma servir incluso de empuje para que más mujeres pues lleguen a otros escenarios donde todavía no hay suficiente representación. Eso me lleva a lo segundo, y es las barreras externas. Ojo, el trabajo doméstico, el trabajo del cuidado no es una tarea de las mujeres, es una tarea de los miembros del hogar, y eso parece menor, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque históricamente se ha dicho que la mujer, por ser mujer y por las capacidades que tiene, pues es más propensa al cuidado, es más propensa al amor, es más propensa, digamos, a tener una administración de las emociones capaz de proveer ese bienestar. No digo que no, pero no es solo de las mujeres, es de los miembros del hogar. ¿Y por qué insisto en esto? Porque particularmente esto ha implicado que las mujeres, con la lógica de que las que mejor cuidan son las mujeres, tengan una doble jornada laboral, o incluso todo el tiempo estén pensando en cómo equilibrar su rol, si es que quieren acceder a esa autonomía económica o al mercado laboral, con su rol de cuidador o de cuidadora. Entonces, pues esas actividades relativas al hogar, como cuidar, planchar, cocinar, cuidar al abuelo, cuidar al vecino, cuidar a un miembro de la familia con alguna condición especial, pues al final termina repercutiendo en las posibilidades, en el tiempo que le queda a la mujer para pensarse otros asuntos. Por ejemplo, para formarse, para descansar, para leer, para pensar, para emprender o para dirigir un proyecto. Y pues miren lo que pasa en Colombia. En Colombia pasa que pues las actividades del cuidado hoy no son responsabilidad fundamentalmente del hogar, sino de las mujeres, especialmente de mujeres en edad productiva, y hoy tenemos, según el DANE, 30 millones de personas que cuidan sin remuneración, es decir, un trabajo que no genera ningún ingreso económico, por supuesto, genera amor, bienestar, tranquilidad en el hogar, pero al final, pues aquí se está perdiendo una oportunidad de proveer esos servicios de cuidado remunerados y permitirle a las mujeres pues participar de otras iniciativas y de otros proyectos. El 60% de las mujeres, el 60% de esos 30 millones de personas que cuidan en Colombia son mujeres, y pues la mayoría de ellas, por lo menos en Antioquia, dedican, además de las 8 horas de trabajo laboral, o trabajo si es que están en el mercado laboral formal o informal, 7 horas y media o 7 horas y 40 minutos adicionales, doble jornada laboral, dedicada a cuidar sin remuneración. Por supuesto, cuando uno tiene doble jornada laboral, si uno trabaja 8 horas o está pensado para trabajar 8 horas y al mismo tiempo cuida otras 7, pues eso va creando una barrera real, una barrera material y económica para participar del mercado laboral. ¿Por qué? Porque entonces, en esa lógica de equilibrar el trabajo no remunerado del cuidado junto con el trabajo laboral, pues insisto, lo decía ahorita, las mujeres se autoseleccionan,
en ciertas carreras o en ciertos saberes o en ciertos mercados de la economía, generalmente sector comercio, sector turismo, sector servicios domésticos, que son menos remunerados, más flexibles y que además son más volátiles en situaciones de crisis como por ejemplo la pandemia. Entonces miren que eso implica tener menos ingresos, menos capacidad de negociación, menos posibilidades de construir otros proyectos de vida. Esto me lleva a esta imagen y es, ojo con el concepto de meritocracia y ojo con no ser conscientes del peso que tiene el cuidado culturalmente en las mujeres, porque aunque decimos que podemos participar en igualdad de condiciones del mercado laboral, lo cierto es que hasta que no reduzcamos, no repartamos y no reconozcamos este trabajo, esa carrera no se da en condiciones de igualdad. No tenemos el mismo uniforme, no tenemos los mismos tenis, hasta que esta conversación sobre el impacto que tiene el cuidado en la autonomía económica de las mujeres no lo demos desde el sector privado, desde las mismas mujeres que quieren ser autónomas económicamente y emprender sus negocios, y por supuesto desde los gobiernos, pues vamos a tener que tener acciones afirmativas o diferenciales para que las mujeres participen, y pues obviamente esto es una razón por la cual este programa existe. Entonces, para cerrar, ¿por qué hablar de autonomía económica? Lo primero y muy importante, porque nos da mayor poder de negociación. ¿En términos de qué? En términos de tomar decisiones, de negociar al interior del hogar diferentes apuestas o decisiones propias de lo que es construir una familia, pero también porque pues, nos permite reducir cualquier otros factores de vulnerabilidad, entre ellos, como lo decía ahorita, las violencias de género. Lo segundo, porque este país tiene que dar esta conversación sobre el bono de género. ¿Qué implica eso? El montón de mujeres talentosas, productivas, con un montón de capacidades que hoy están dedicadas a cuidar o que están dedicadas al sector informal o que participan de ciertos sectores donde no pueden desarrollar su mayor potencial, precisamente porque hay la carga del cuidado, para pasar a un sector de la economía competente, donde haya mucha más participación, donde haya mucha más ambición, donde haya mucha más capacidad de construir proyectos de vida autónomos. Y tercero, porque cerrarse esas brechas de género y de verdad pensar la economía del cuidado o los servicios del cuidado como un sector económico que se puede proveer de manera remunerada, pues nos va a permitir tener no solamente mayor justicia social, mayor cierre de brechas, sino especialmente también una mejor economía o una participación, digamos, de ese sector en el PIB, no solamente nacional, sino mundial, de lo que implica la economía del cuidado. Yo cierro con esto. Lo más importante es liberar el tiempo de las mujeres. Y liberar el tiempo de las mujeres es que esas mujeres puedan tener autonomía para generar y disponer recursos y para tomar decisiones sobre sus proyectos de vida. ¿Cómo? De muchas formas. Y esta es una, además, este programa. Primero, promover la formación para el empleo, con énfasis en sectores donde hay menor participación o representatividad femenina, sector de la tecnología, de las ingenierías, sector, por ejemplo, de la agroindustria. ¿Por qué? Porque son sectores importantes, bien remunerados y que pueden permitirle a la mujer también de construir esos estereotipos de género. Lo segundo, acompañar emprendimientos liderados por mujeres. Las mujeres son muy buenas ideando, pero les cuesta, por ejemplo, acceder a mercados, acceder a financiación, negociar, por ejemplo. ¿Por qué? Es porque son capacidades que se adquieren, habilidades comerciales que también se pueden adquirir en sus procesos de formación. Y esa es una tarea pues, que tenemos tanto la empresa privada como el sector público. Tercero, implementar programas públicos y privados para liberar el tiempo del cuidado. Les decía ahorita, mayor infraestructura de servicios de cuidado para las mujeres para que tengan la tranquilidad de distribuir mejor la carga del cuidado dentro del hogar entre sus miembros y lograr tener la libertad de tomar otras decisiones alrededor de su autonomía. Tercero, estas conversaciones, elevar la conciencia sobre las limitaciones culturales y materiales que los estereotipos de género nos han puesto, nos han impuesto. ¿Por qué? Porque la diferencia entre hombres y mujeres en términos del sexo es biológico, pero las diferencias en términos de género es cultural y eso se puede revisar, se puede transformar. Y ese es el reto que tenemos las mujeres y los hombres para que tengamos mayor posibilidades de elección. Quinto, reducir, distribuir el tiempo, por supuesto es una tarea de muchos, y finalmente promover la permanencia de nuestras niñas, de nuestros jóvenes en la educación. Por supuesto, más mujeres participando del mercado laboral implica más mujeres educándose, más mujeres leyendo, más mujeres teniendo y construyendo mejores proyectos de vida. Eso es un poco lo que la invitación que hago y que hacemos. La autonomía económica pues nos lleva y si no nos preguntamos por esa autonomía y por las barreras que encuentra esa autonomía para hacer
hacerse realidad, pues nos va a terminar costando mucho tiempo, nos va a terminar costando muchísima productividad, insisto, no es solo una conversación sobre la justicia social, y por último nos va a costar muchos proyectos de vida autónomos de las mujeres de este país, de las mujeres del mundo que quieren, además de ser mamás, ¿cierto? Quieren ser empresarias, quieren ser emprendedoras, quieren educarse y quieren participar de otras posibilidades pues, que existen en la economía y en general en todos los aspectos de la vida. Yo creo firmemente, y lo hemos dicho en ProAntioquia a través de nuestros diferentes proyectos, yo creo libremente que es posible que una decisión que tome una familia sobre la posibilidad de tener doble ingreso, pues no cambie nada, pero si muchas familias y muchas mujeres se preguntan sobre la autonomía de su tiempo, sobre la autonomía de sus recursos, sobre cómo generan ingresos, y si logramos transformar esos hogares que venían de unos patrones culturales donde la mujer es la que cuida y el hombre es el que provee, y tenemos doble provisión, o los miembros de la familia cuidan y distribuyen mejor el cuidado, pues yo creo que ahí sí se va a armar una revolución importante en términos económicos para tener mejores proyectos de vida, una mejor economía y sobre todo pues una vida más satisfecha de hombres y mujeres en el mundo. Entonces, pues espero que esto las inspire y que sigan construyendo esa autonomía económica y puedan asegurar y tener cada vez mayor tiempo para pensar, para educarse y para construir sus proyectos económicos. Muchas gracias.